buenas tardes y bienvenidos un día más a un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, jefe de redacción. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Lo de jefe de redacción vamos a tener que ir quitándolo. Tener que ir cambiándolo, vamos a tener que ir Vamos a cambiándolo. tener que ir cambiándolo. Porque antes éramos escribíamos mucho más y ahora ya escribimos muy poco, hacemos más vídeos. Así que en esas estamos, en ir cambiando el modelo de periódico, el Sí, sí. rentabilísimo modelo periodístico, ¿eh? Vamos a ir empezando con con la primera sección, ¿no? Esta sección del foco donde vamos a tratar una temática principal, masculinidad tóxica, jóvenes y discurso woke, ¿no? ¿Qué está pasando con este tema? ¿Qué está pasando con esta reacción de parte de los jóvenes? Porque hay que ser un poco sinceros, ¿no? Y ante los discursos catastrofistas de los jóvenes son de extrema derecha, pues hay que decir que no, ¿no? Es decir, que una parte del electorado masculino, más juvenil, sí que se ha volcado temporalmente en la extrema derecha, no como están mostrando en las encuestas y sobre todo algunos comicios, ¿no? Donde de repente había una mayoría de jóvenes que temporalmente están en la extrema derecha y luego de repente pues arrasa a la izquierda, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Die Linke en Alemania. Entonces, pues bueno, un entorno muy cambiante, pero que es verdad que esta conciencia ultra se ha adherido en buena parte de la juventud, en el sector masculino, como una reacción hacia los avances del feminismo, hacia los avances de la igualdad, todo ello promovido, como siempre, por unos monetizadores de odio, por unos propagadores que saben que vender este discurso es muy rentable para ellos económicamente y que tiene una acogida y sobre todo que hay gente muy interesada y que paga muy bien en financiar y promocionar estos discursos. Y todo esto, pues bueno, vamos a ir analizando hoy. Y para hacerlo hemos traído a una persona que quizás ya conozcáis por redes, es un orientador educativo, psicólogo general sanitario, pero lo conoceréis por su faceta de divulgador en redes sobre relaciones sexoafectivas y últimamente masculinidades. Hablo de Álvaro Tormo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido a este espacio. Un placer tenerte aquí este miércoles por la tarde. Estoy seguro que tendrás un montón de ganas después de haber estado. Bueno, oye, para estas cosas siempre estamos dispuestos, hombre. Oye, muy bien, muy bien. Eres de meterte en jaleos como nosotros. Eso está bien, ya os estaba hablando antes. Pues nada, Álvaro, te saludo en nombre de toda la gente del chat y vamos a entrar un poquito en materia. Y para ello, primero necesito que me digas quién eres, ¿no? Es decir, cómo te presentas ante la gente, qué has estado haciendo, cómo han acabado tus caminos, ¿no? En este lugar al que te han llevado. Bueno, a ver, esta pregunta, voy a contar una cosa que cuento poco en redes, ¿no? Pero yo antes de ser psicólogo, yo estudio enfermería y he ejercido durante 4 años, casi 5 de enfermero, mientras me sacaba psicología, o sea, estudiaba y trabajaba. No tenía muy claro lo de la enfermería, me puse a trabajar por aquello de que hay que hacer algo, me metí en psicología sí que fue mi pasión, ya hice el general sanitario y del sanitario ya pues empecé pues a divulgar todo el tema de relaciones, todo el tema de clínica y al final pues voy a ser totalmente sincero, yo me saqué el máster de profe entre enfermería y psicología y, y era como un poco, dije, necesito como salir de este bucle clínico, necesito acercarme más a la educación, a los chavales y tal. Y como que dije, bueno, voy a compaginar las dos cosas y en este embolado me he metido. Divulgar, empecé divulgando sobre relaciones, sobre pareja, sobre lo que llamamos en redes el amor sano, ¿no? Que es un término también muy de marketing. Y ya cuando te metes en amor sano, te metes directamente en masculinidades, porque es que lo encuentras. Empiezas a hablar de manipulación, empiezas a hablar de determinados patrones dentro de la relación y acabas cayendo en esto. Y esa ha sido un poco mi evolución. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Y la verdad es que, aunque imagino que las relaciones afectivas pues, es un tema que nunca pasa de moda y que desde luego tendrá un gran nicho de público que quiere aprender y saber cosas, la verdad es que las masculinidades a día de hoy, pues, bueno, es un tema que está un poco en boca de todos, por unas razones o por otras, ¿no? Desde una perspectiva más psicológica o más clínica, por cómo está evolucionando, también desde una perspectiva claramente política,
¿no? De qué está ocurriendo con los jóvenes y con parte de los hombres, ¿no? Porque no hablemos siempre de todos los hombres, que luego nos montamos nuestras películas del gran cambio que hay en votos por género y luego a lo mejor casi la misma cantidad de hombres y mujeres votan al Partido Popular. Entonces, a veces caemos, ¿no? En ciertos esquemas mentales que luego resultan no ser del todo así. Pero bueno, una vez dicho esto, ¿cómo acabas con el tema de las masculinidades, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante, pero es un tema, pues eso, muy peliagudo, muy polémico en redes y que, como bien sabe Adrián, te caen un ejército de palos que no ves ni dónde te han llegado, ¿no? Sí, sí, la verdad que todavía me escuecen algunos de los palos que han llegado. No sé yo si estaba yo muy preparado para estos palos. Pero, ¿cómo llego aquí? Pues mira, en la clínica, al final, quizá por el tema, o no sé muy bien por qué, a mí siempre me han llegado más mujeres que hombres a terapia. Y trabajando dinámicas que podríamos llamar también muy de marketing, ¿no? Pero dinámicas tóxicas que al final son pues formas más de manipulación o determinadas creencias o determinados miedos que pueden estar influyendo dentro de las relaciones, es como que empiezas a ver lo que está pasando en la conducta de los hombres en las relaciones y empiezas a incluso a asociarla con cosas personales que yo mismo me he tenido que ir trabajando a lo largo de mi vida. Y claro, llegas a esto y, por ejemplo, la sexualización, ¿no?, que hay en el cuerpo de la mujer, cómo todo esto se ve en terapia, cómo esas mujeres lo pasan fatal, comentando que se sienten utilizadas por determinados hombres y claro, ya a partir de aquí empiezas a tirar del hilo, y lo que encuentras al final son patrones machistas. Entonces, como que empiezas un poco a abordar el tema de la masculinidad y cómo está construida la masculinidad, cómo ha estado construida y cómo realmente también nos hace daño que exista esa masculinidad. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Que ¿Qué? cómo hemos construido la masculinidad a lo largo de la historia devienen patrones tóxicos que últimamente perjudican a la mujer, ¿es eso? Sí, básicamente sí. Vaya por Dios. ¿Y tú estás No, seguro que el no culpable se de todo veía, esto no se veía venir, ¿no? El tema. Es muy curioso porque además, esto es lo de siempre, ¿no? A mis propias creencias voy a llamarles la realidad y a las tuyas voy a llamarle ideología. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando intentas argumentar a favor de que hay una clarísima relación de poder entre las mujeres y los hombres y que eso últimamente se expresa a través de patrones como los que tú tienes en consulta, siempre dice, no, es que eso es un discurso político, ideológico, ¿no? Que lo que queremos hacer es provocar una guerra de sexos artificial, lo que queremos es que las mujeres tengan privilegios, lo que queremos es... Y claro, es muy curioso porque es cierto que muchas veces el enfoque es bastante político, pero claro, es que a nivel psicológico, evidentemente, pasan cosas. Y da igual la ideología que tengas, es que van a seguir pasando. Entonces, que me gustaría que ahondáramos un poquito en eso, porque aquí hemos hablado de este tema o de temas circundantes desde muchas perspectivas, ¿no? Por supuesto, desde la política o social, desde la institucional, desde la sociológica. Pero claro, la realidad es que esto provoca problemas en la peña, en la salud de la peña. Y es ahí donde creo que puede ser interesante que hablemos. Mira, por ejemplo, ¿por dónde quieres que me tire? ¿Por problemas de hombres o por problemas de mujeres? Hay tiempo para los dos. Podemos empezar por el de las mujeres, que yo creo que es quizá el más acuciante, el más grave, pero podemos hablar también de los hombres, que yo creo que también hay mucho espacio para eso. Vale. Curiosamente, cuando hablamos de relaciones sexoafectivas, la divulgación que llega a las mujeres o que más llega a las mujeres es el discurso de aprende a poner límites, aprende a hacerte valer, aprende a protegerte. Ese es el discurso que llega a una mujer. ¿Por qué? Porque durante todo el rato en sus relaciones lo que están sintiendo es mucho dolor y mucho malestar porque se sienten utilizadas todo el rato. ¿Por qué? Puedo decir, aquí puedo expresarme como me dé la gana. Pues ahora de narices. Sí. Vale. Sí. Pues ¿por Bueno, qué? lo único, Porque con cuidado del YouTube y los baneos. Es decir, hay ciertas palabras muy violentas y tal que no, pero quitando eso. sexo. Sí, esa la puedes decir.
Esa la Sí, puedo pero decir. ojo, con el YouTube y sexo, ¿eh? Sí, pero Se luego vuelve loco, ¿eh? No. luego se puede. Luego se Sí, Vale, puede. sí, no, pero no ganaba nada. Vale, relaciones. La vale, palabra perfecto, relaciones. Vamos a ser puritanos. ¿Cuántas mujeres, sí, imagino que lo habréis oído en vuestras amigas o en vuestro entorno, han tenido la típica relación que el tío solo quiere mantener relaciones sexuales con ella, pero está en un constante tira y afloja? En un, ahora estoy contigo, ahora no estoy contigo, ahora te aviso para quedar y para mantener relaciones, pero luego no quiero nada contigo, bajo un miedo al compromiso, pero bajo un aprovechamiento. ¿Un aprovechamiento qué? Un aprovechamiento físico. Mm. Claro, eso es lo que percibe esa mujer. Es o lo que a mí me cuentan en terapia. Es que este tío solo me quiere para esto, es que este tío solo me llama el sábado a las 2 de la mañana cuando lleva 3 copas encima y es para lo que es que le digo de hacer un plan y pasa de mí, o es que hoy hemos hecho un plan, pero luego ha pasado de mí y me ha dicho que no. Y a lo mejor, o sea, yo mismo me he visto reflejado en esta conducta como hombre, ¿me explico? Mm. Gracias a Dios lo tengo trabajado, me he salido de ahí, todas mis cosas. Pero, ¿por qué ellas viven las relaciones desde ahí y toda su divulgación se centra en poner límites? Porque lo cortan de una manera o están todo el rato, van a ser todo el rato utilizadas. O sea, simplemente en la mera sexualización. Ahí podemos ver un ejemplo muy claro en las mujeres de cómo, de esa jerarquía de poder de la que hablábamos. Correcto. De hecho, yo también he pensado mucho sobre eso, porque evidentemente también me he visto reflejado muchas veces. Y es curioso porque cuando una mujer tiene esos comportamientos, se la percibe masculina, cosa que es algo que deberíamos de, que es increíble, pero bueno. Eh, y al final, yo siempre me pregunto el tema de esta sexualización, de dónde viene. Pues claro, tú tiras para atrás y yo creo, no sé cómo lo verás tú, que sobre esa sexualización, y eso lo hemos comentado aquí también varias veces, está la cosificación. Es decir, el ver a una mujer, ¿no? Como una herramienta que te permite a ti obtener cosas. Esa cosa puede ser desde cuidados, puede ser desde validación social, ¿vale? Porque al final la pareja te permite validarte socialmente o entre tus iguales. Placer sexual, por ejemplo. O validarte a ti mismo como hombre, ¿no? Porque al final, si quieres ser un hombre muy macho, macho, muy macho, evidentemente tienes que tener todo el sexo que puedas y con la tía más buenorra posible, estereotípicamente hablando, y bla, 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 bla. Y no se concibe a la mujer, por lo menos, evidentemente esto muchas veces no se hace con una intención directa, sino que lo tenemos aquí metido y no nos damos cuenta muchas veces, de no considerarla como un sujeto activo, sino como un sujeto pasivo de las relaciones sociales del tipo que sean. Entonces, claro, no sé tú cómo ves esto. Yo creo que de fondo está eso clarísimamente. No sé tú cómo lo ves o si lo percibes de otra manera o... No, no, que va, o sea, totalmente, es la cosificación pura y dura, pero es que ya no es solo la cosificación, o sea, es la propia relación que tenemos los hombres con la sexualidad. O sea, Vale. nuestra relación está superviciada hacia la conquista, hacia el premio, hacia el obtener, hacia la caza, hacia todo este rollo pick-up que te dicen de seduce, ataca y todo esto, y luego ves que hay hombres, porque esto también lo he visto en consulta, no, yo es que solo disfruto en el sexo como hombre cuando llego y toda la experiencia sexual de antes, no es que estoy pensando en conseguir, en llegar y me desconecto de mi propia sexualidad. O sea, no intimo, no genero un cierto vínculo, no lo vivo de la misma manera, lo vivo ya viciado. Y aquí hay un tema muy gordo bueno, de podemos hablar si queremos de pornografía, podemos hablar si queremos de cómo se ha visto históricamente a la mujer, pero, o sea, sinceramente, estamos perdiendo una parte muy importante de la sexualidad, que creo que es lo que habría que reflejar, que como hombres estamos perdiendo campo. Mira, Por aquí hay una pregunta de alguien del chat sí. que se pasa por aquí, que no está de acuerdo con nuestro discurso, pero que nos quiere escuchar. Súper interesante. Qué Y guay. dice, claro, claro, quédate. Nos está diciendo que si queremos que se quede, por supuestísimo, vamos, faltaría más. Dice algo, dice que, ¿eso quién lo dice? Bueno, saludos, jajaja.
O sea, digamos, yo creo que lo que quiere decir este chico, Joel se llama, es... dice que se llama Joel. Sí, Igual es que le conoces. sí, de hecho es un chico con el que he podido hablar hoy bueno, él se mueve más desde unos valores católicos y se mueve más desde una idea, ¿no? De recuperar esa moral católica, ¿no? Y ahí Vale. está. Claro. Vale, pues eso, él pregunta que de dónde sacamos esa mala relación que tienen los hombres de la sexualidad, que de dónde sacas ese dato o en qué te basas para argumentarlo. Que puede ser muy interesante que lo expliques, claro. A ver, ¿de dónde lo saco? Sacarlo lo saco de la propia experiencia clínica y de los propios estudios, o sea, de mis propios estudios cuando he abordado sexología en el grado universitario. Pero aquí yo creo que el tema no creo que sea en centrarse sobre o sea, de dónde sale ese dato, porque estamos siempre yendo al dato, al punto de, no, dime el estudio que confirme lo que tú estás diciendo. Si estudios hay de todo. O sea, literatura científica tenemos para aburrir. Lo que tenemos que, sobre todo como psicólogo, lo que tengo yo que basarme es en la experiencia del paciente. Y que yo he tenido pacientes que esto me lo verbalizan en terapia, vamos, y lo Sí. trabajo con ellos. De hecho, yo recomiendo bastante. Hay un sexólogo, ahora no recuerdo cómo se llama, pero si buscas podcast, entrevistas, sexología, te sale de los primeros. Uh -huh. Que bueno, es un sexólogo que lleva, no sé, como el típico que lleva 40, 50 años viendo millones de casos, porque Uh es una -huh. eminencia en la materia, y le hace una entrevista. Y él es un tío que no tiene ningún tipo de discurso político. Uh -huh. Y te habla muy abiertamente de lo preocupado que está en cómo ha evolucionado la relación de los hombres, sobre todo hombres jóvenes, con su sexualidad, en cuanto a que cada vez hay una mayor cosificación de la mujer, una mayor instrumentalización del sexo Uh -huh. y una mayor consideración y relación anómala de la sexualidad, que por cierto también afecta a las mujeres, de que cada vez se consume la pornografía antes, la educación sexual no está llegando a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por aquí dice Joel que él está alejado de eso porque cree en los valores de la castidad y tal. Pero claro, yo a él le respondería que una relación sana con la sexualidad, yo pienso que no debería de basarse ni en la castidad, que eso es renunciar a tu propia relación sexual, a tu propia sexualidad, como a la hipersexualización o a la hipercosificación o instrumentalización del otro. Y Uh ojo, -huh. tú puedes ser muy casto y muy puro y tener sexo una vez al año con tu mujer, ¿correcto? Y cosificarla que flipas. Es decir, tenerlo solamente para tener hijos, no pensar en su placer y mil cosas. Es decir, el hecho de tener poco sexo no te garantiza que el que tenga sea la hostia, respetuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces eso es lo que yo respondería. No sé si estás de acuerdo. No, no, estoy muy de acuerdo, ¿no? Y luego también en el tema de la sexualidad, como o sea, se ha perdido un poco, yo creo, que la individualización de las cosas, en el sentido de que cada persona tendrá que elegir cómo quiere vivir su sexualidad y esa sexualidad tendrá que ser expresada libremente y alejada digamos, lo que serían patrones dañinos hacia él o ella. Entonces, si tú quieres vivir tu sexualidad de una forma más casta, por decirlo así, vale, pero tenemos que tomar conciencia de esto. Y si tú estás viviendo tu sexualidad desde más la hipersexualización, tienes que tomar conciencia de esto porque te puede hacer daño. Y caer en un patrón adictivo sexual es que hay así a día de hoy. Y ya no sexual, sino de caza. O sea, tíos enganchados a tirar la caña por Instagram, tíos enganchados a Tinder, tíos enganchados a la búsqueda constante, pasándolo mal con esto, porque detrás hay un miedo a la soledad o una sensación de vacío que no se está trabajando. Claro, yo esto, ¿no? Pues puedo hablar de lo que he visto en amigos, ¿no? Que en algunos casos, pues ellos cuando salían de fiesta, yo he conocido grupos así, no eran los míos, pero los he conocido, que cuando salían, pues ellos salían exclusivamente para ligar y que si no había posibilidades de ligar, ellos no concebían lo de salir, es decir, no le veían ningún sentido a salir de fiesta si no había una posibilidad. Aunque fuera hipotética, porque luego la mitad de veces no se comían una mierda, ¿no? Pero da igual, ahí estaban y claro, y luego en muchos casos cuando conseguían pareja, pues se retiraban un poco
de todo el mundo de salir. Un comportamiento que, por cierto, yo creo que las mujeres reproducen bastante menos, ¿no? De hecho, me ha hecho gracia porque ha habido cierto debate en Twitter sobre esta misma cuestión que estamos comentando ahora, cómo afrontan los hombres salir y tal. Y claro, había muchas opiniones de carácter más conservador que decían, uy, claro, si alguno de los dos géneros no pudiera salir, el otro iba a salir. Claro que sí. Si ellas buscan lo mismo, yo digo, yo juraría No, que no tanto. Ahora yo no. juraría que por eso, de hecho, en muchos locales LGTB se llenan de mujeres heterosexuales, ¿no? Que, claro, que Exacto. están huyendo y luego como efecto pues las siguen tíos, ¿no? Y al final acaba la cosa desmadrada. Pues eso, Entonces, pero si es que eso yo lo he visto en mis propias carnes. Pues es que, sí, quiero decir, los tíos cuando salen solos de fiesta se aburren. Sí. sí, exacto. O sea, es que esto es así. Quiero decir, es que hasta que no están. Que ojo, el hecho de que te puedas divertir si hay mujeres presentes está bien. Pero que no puedas hacerlo sin eso. A no ser de que estés totalmente disociado haciendo una actividad muy concreta, tipo jugar un videojuego. Es que es triste. O sea, no puedes. O sea, ver un grupo de tíos hablando de sus mierdas es que no lo vas a ver en la vida. Y hay podemos seguir hablando de cómo construimos la masculinidad y ya no solamente cómo afectan a las mujeres, que eso es evidente. Que de hecho sí que me gustaría, antes de pasar a hablar de nosotros, que tenemos todo el tiempo del mundo, en qué más cosas, ¿no? Afecta nuestro comportamiento socializado, digamos, ¿no? Esa masculinidad malentendida a las mujeres, porque has hablado de patrones de manipulación, de cosificación, alguna cosita más. Sí, hombre, aquí es que me estoy yendo a lo malo, ¿sabes? Me estoy yendo al hombre malo que se porta mal con una chica, pero esto no es el pan, o sea, por suerte, ¿no? O sea, hay hombres buenos y muchos hombres buenos que se portan bien, ¿no? O sea, y que a lo mejor estas cosas las pueden tener más interiorizadas o menos, pero no hay ahí como una psicosis de el hombre es malo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho hablar de la relación del hombre con las emociones. Eh, Mira, voy a hablar de mí, ¿vale? O sea, porque aquí tenemos un montón de literatura, pero yo, por ejemplo, de pequeño era un llorón, pero un llorón. Lloraba por todo. Uy. Y recuerdo perfectamente el momento cuando ya dije, no puedo llorar, o sea, no debo de llorar más. Tenía 11 añitos. Me metí semejante hostia, pero un ostión tremendo, que me caí de jugando y tal. Y como yo tenía el San Benito de que era un llorón, recuerdo reprimir mi lágrima en ese momento. O sea, y desde ahí me acuerdo yo alegrarme de decir, ya no voy a ser un llorón. Estás describiendo exactamente mi proceso, ¿eh? Es que Exactamente el mismo, exactamente el mismo. Tampoco es que yo fuera un llorón de la hostia, pero sí que es tú verdad sí, que ¿eh? yo sí que es verdad que yo tendía a llorar cuando lo pasaba mal y además pasé cosas muy malas en mi infancia y de que se rieran de mí por llorar y un momento eso, con 11 años, decir, ya no voy a llorar más. Y hasta ahora. No, Hasta luego. ahora. Y ahora para llorar, o sea, Sí, te sí. lo juro que se me tiene que morir mi padre y mi madre a la vez. O sea que cuesta una barbaridad. Y yo lo planteo mucho. Digo, yo te juro que cuando en sesión veo al tío que no hay manera de que rompa y veo a la tía que rompe y se queda bien, digo, me cago en que yo quiero eso. Yo quiero poder romper, poder soltar y poder quedarme bien y seguir mi vida, que no se trata de ser débil, de ser vulnerable, de ser un llorón, no, de simplemente poder transitar esa emoción como toca. Pero claro, Claro. ¿por qué la reprimimos? Pues porque, Mm. a ver, sobre todo, bueno, yo tengo 32, no sé qué edad tenéis vosotros, ¿no? Pero a mí, yo me he criado en los 90-2000, este mensaje estaba. Sí. Este Hombre. mensaje de no llores, de ser fuerte, ¿no? El típico estaba. Entonces creo que ahí tenemos una mala relación con nuestras emociones, que luego en rupturas amorosas, en duelos con amigos, porque ya no en rupturas con amigos, sino en rupturas de amistades, en determinados problemas, tiramos más por la rabia y por la ansiedad que tirar por la tristeza y por el miedo. Y es como que estamos sintiendo una emoción. A lo mejor estamos sintiendo enfado cuando tendríamos que estar sintiendo una tristeza. Sí. Claro. Hombre, yo creo que es un tema que además ha repetido muchas veces y que de hecho a veces lo ponen incluso como algo que el hombre hizo, ¿no? Algo que se sacrificó. El hombre se ha mutilado emocionalmente para satisfacer ciertas cosas, ¿no? Ciertas labores, las labores de caza, de proveedor y tal. Y después una interpretación muy propia, ¿eh? Yo creo que ese sitio se ha ido por bastantes otras razones y algunas autobuscadas, ¿no? Pero bueno, podemos incluso comprar esa teoría.
y luego eso se ha reflejado en la masculinidad y, joder, es obvio que es algo muy negativo. Es decir, que esa automutilación es horrible y es muy mala para los hombres. Y aquí hay también otro tema que también es anecdótico prácticamente, cómo se relacionan los hombres con otros hombres, ¿no? Es decir, que las relaciones son siempre muy superficiales. A mí me hizo mucha gracia una conversación que hubo de Twitter Argentina, que era una mujer sorprendida de, joder, parece que los hombres solo conocen de sus amigos sus anécdotas sexuales. El resto no conocen nada más. Y citaba a su vez a un hombre que decía, estaba con mi grupo de amigos y es que me doy cuenta que solo hablamos de alguna cosa de cuando follamos, porque uno me acaba de decir que su hija acaba de cumplir los 5 años y yo no sabía ni que tenía hija. ¿Vale? Entonces, digo, es que es verdad, quiero decir, yo veo gente que digo, hostias, es que te quedas con la anécdota y ya está, esa es tu relación. ¿Vale? Ya, es que pasa. O sea, a ver, vamos a ser un poco malos con nuestro género, ¿no? Que ya digo que no somos todos así, ¿no? Pero a veces somos un poco simios. En plan, simio abraza simio y estamos ahí como en una congregación que no salimos de ciertos temas. Que oye, que nos sirve para desconectar súper bien. Pero mira, al hilo de lo que decías, yo, por ejemplo, me he dado cuenta, ¿no? Y esto lo he visto en muchos chicos, que la relación de intimidad en la que me abro emocionalmente se da uno a uno. Se da con tu hermano, con tu bro, con tu colega, con esa persona que sois uña y carne, que os juntáis y podéis hablar de todo. Y ahí se produce esa apertura emocional, porque ese tío te da la confianza. ¿Por qué es uno? Porque no me va a juzgar el grupo, porque quitamos gran parte de contexto, porque confío en esa persona que está a mi lado. Sin embargo, en tías es grupo. Y generalmente suele ser grupo. Porque esto es así. O sea, porque ellas se pueden abrir en grupo y a nosotros nos cuesta más. Y tenemos que ir al uno a uno. O sea, yo creo que es algo a plantearse. ¿Que me saldrán con una vaina biológica? Pues vale, pero no, es contexto. Tal cual. Claro. Y no solo eso, sino que aparte que evidentemente es nuestra experiencia a la hora de tratar con hombres, ¿no? En nuestro trabajo, porque ambos somos psicólogos y también porque lo hemos visto en amigos cercanos y en nuestro entorno, es que los estudios dicen exactamente lo mismo. Que a la hora de crear una red de apoyo estable, sólida, con profundidad, los hombres son muchísimo más torpes a la hora de hacerlo que las mujeres. Y claro, luego, entre el tema de la gestión emocional y el tema de construir redes de apoyo, luego nos preguntamos el tema, bueno, y luego el rol de proveedor, que es verdad que nos da un montón de privilegios, pero también nos acota por otro lado. Luego nos preguntamos que por qué hay tantos suicidios en hombres, en fin, y todos estos problemas, masculina, claro, etcétera. estos niveles de dependencia que se crean. Y luego, claro, últimamente todo eso también lo termina pagando las mujeres. Porque al final, ¿quién cuida del hombre? Mujer. La novia, la mujer, la mejor amiga. Un saludo aquí a mi mejor amiga, que me ha aguantado lo inaguantable. Es verdad. Es que es cierto. Es que es así. ¿Quién nos termina cuidando? ¿Quiénes son las cuidadoras? Sí, sí, sí. Es que... Y a esto que hablabas de la epidemia de suicidio, ¿no? Bueno, que ahí están los datos y cómo creo que es 1 a 4, ¿no? Por cada mujer, 4 hombres, o no sé si era 1 a 3 o 1 a 4, ya no recuerdo bien el dato. Pero aquí hay una cosa que está detrás, que es fundamental, que todas las campañas de divulgación del suicidio hablan, que es pide ayuda. ¿Quiénes no pedimos ayuda? Los hombres. ¿Por qué no pedimos ayuda? Porque tenemos que ventilárnoslas por nuestra cuenta. Porque voy a pasar vergüenza si pido ayuda. Claro, y ahí están los datos. O sea, no es casualidad que esto pase. Llevamos carga, llevamos mochila y yo soy personalmente de los que pienso que hay que hablar de esa mochila. O sea, yo me llevo una tremenda decepción con la sociedad al subir el vídeo yo con esta intención que llevaba Habla del vídeo, claro, que la gente igual no lo sabe. Habla de... Claro, yo no sé de lo que estáis hablando. Perdona que te corté, porque Artanis está hablando de un tema que es interesante, en plan,
pues yo veo que los hombres actuales se relacionan de una manera mucho más natural que cuando yo era adolescente. Abrazos, piropos, me causa curiosidad cuando, por ejemplo, voy a la barbería y veo cómo los chavales se tratan. Eso es cierto, ¿vale? Es cierto que ha habido una cercanía entre hombres que antes no existía. Yo diría también, por otro lado, que ese proceso, yo diría que se ha detenido o en parte hay incluso una reacción en contra, no muy marcada, no una grave reacción, ¿vale? Pero sí una reacción de cómo son los límites y qué es la masculinidad, ¿vale? Aunque es verdad que eso está y que en ese campo hemos avanzado, yo seguiré diciendo que las relaciones se marcan por una gran superficialidad. Es decir, es muy raro que un hombre tenga a su o varias personas que sean hombres con las que se desfogue y hable de verdad de todo lo que le ocurre. Si no es esa figura del bro, del hermano, de esa figura que ha estado siempre en su vida, quitando eso, es raro que eso pase en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, yo diría que se queda más en lo superficial, por lo que veo y por lo que leo. De hecho, mi experiencia es que, por lo menos, en 4 años trabajando con chavales entre 15, 16, 14, 18, 19, 20 años por ahí, es que se relacionan de manera superficial, a hostias, con bromas. A hostias, tío, se relacionan pegándose tortas. Sí. Con frases muy cortas, con nula expresividad emocional, con piques y bromas constantes y en general, o sea, no hay prácticamente una frase que no incluya una broma o un pique y el 70-80% de esas bromas o piques tienen que ver con la masculinidad. Maricón, no sé qué, o sea, que es verdad que hemos avanzado con respecto a los 90. Hombre, no me jodas, espero, ¿sabes? Pero yo lo que veo, es más, una conversación que yo siempre tengo con los chavales con los que trato y con los que intento que sean adultos funcionales, es, si de verdad creéis, porque ellos dicen, no, es broma, mi bro es hasta la muerte, yo por él daría lo que sea, y digo, si yo no juzgo que tú seas un mal amigo o que vayas con malas intenciones, no se trata de que seamos malos, se trata de que quizá, y solo quizá, hay mejores maneras de relacionarte con un amigo tuyo que dándole una hostia en el hombro cada vez que entra por la puerta. Digo yo, que esto me lo ha facultado mis 5 años de carrera, ¿sabes? Que no te vincules desde la violencia. O sea, cuidado. Y siempre les digo, y siempre que le quitan hierro, yo siempre les digo, si de verdad creéis que estás desde los 12 años o los 11, porque antes, cuando eres niño, no te relacionas así, ¿eh? Eso viene después. Eso también es muy curioso. Si tú crees que estar relacionándote con tus iguales desde los 11 y los 12 años hasta los 18, 19, 20, desde la competitividad, la hostia, el insulto y el empujón, por muy de broma que sea, no te va a afectar en tu autoestima, ni en la construcción de tu identidad y en tu gestión emocional, y si de verdad crees que eso no va a afectar a la larga a todas tus relaciones, estás siendo muy optimista. Estás siendo muy, muy optimista. No, es un drama y bueno, vale, sí, entendemos, ¿no? Porque yo entiendo que son adolescentes y que hay una parte que es la pura rebeldía, que, jolín, que sí, que hay procesos madurativos y aspectos a tener en cuenta, pero así salimos luego. Es que es decir, o sea, por ejemplo, en ese tema de la competitividad y luego cómo esto se traslada hacia una autoexigencia, que la autoexigencia también está mucho en la mujer, ¿no? Pero quizá más de otra manera, ¿no? Pero hacia una competitividad ligada al estatus de poder siempre, o sea, a ese posicionamiento. Y es como, tío, o sea, van pasando los años y es que se va reproduciendo. Es que otra vez el chaval que me dice que quiere ser millonario, otra vez el chaval que me dice que se va a comer el mundo, otra vez el chaval que solo quiere tirar la caña a todas y que no ve nada más allá de tirarle la caña a todas. Otra vez el chaval que es más sensible, que es más intenso y no se le deja expresar esa sensibilidad o esa intensidad, entonces la camufla y en el momento en el que hay una ruptura amorosa, pues el chaval se quiere morir. Pero es que claro, o sea, si no le permitimos, si no le dejamos abordarlo, no sé, o sea, el tema de los adolescentes es un drama. Y luego el comentario de yo veo en la barbería que se pueden llevar mejor que tal, yo estoy de acuerdo en lo que decís, que sí que hay un avance, pero aún falta mucho, pero tampoco nos tenemos que plantear, vamos a mirarnos a nosotros, tío. O sea, en ti este problema está, es decir, tú sientes, en ti o en tu entorno, tú sientes que hay parte de tu entorno, hombre, que tiene una mala relación con las emociones. Si la respuesta es sí, pues eso hay que abordarlo. O
sea, no porque haya 4 que lo hagan bien, vamos a dejar tirado al que está mal. A ver, aquí estamos ahora todos pensando. A ver, aquí, en cuanto a gestión de las emociones, todos tenemos, vamos, todos tenemos cuentas pendientes. O sea, El esto es primero, así. ¿eh? Sí. O sea, esto es así y al final, eh, con la gestión de las emociones, con la expresión de la vulnerabilidad y con todo lo que rodea al hecho de saber qué te pasa por dentro. Y dicho sea de paso, voy a soltar aquí la píldora materialista, que vivimos en un sistema en el que no facilita para nada que abordes estas cosas, ¿no? En el que tienes que ser una pieza más del sistema, trabajar 12 horas, proveer y tener hijos porque se acaba el mundo, y ten cuidado que se acaba el mundo porque hay un cambio climático y ahora una pandemia. O sea, desde luego no hay nada que te facilite esto, ¿sabes? Al final, de alguna manera, todos y todas somos víctimas de un sistema en el que vivimos, unos más que otros, evidentemente, y unos tenemos una posición más privilegiada que otros, pero eso no significa que esto vaya de malos y de buenos. Que yo creo que es interesante también puntualizarlo, que a veces cuando hablamos de privilegios se nos olvida matizar esto, ¿no? Es privilegio con respecto a otro grupo, no que tú estés ahí en el sofá en las Bahamas, no sé. Que yo creo que también es verdad, que es interesante Claro, puntualizarlo. perdemos el foco este de lo individual, volvemos a entrar en la comparación y volvemos a quién está peor y que la culpa es de uno o del otro y hay personas que están mal. O sea, yo es que al final, pues no sé, pues por psicólogo supongo que me quedo en esa parte de uno a uno, de caso a caso y diré, tío, ¿qué hacemos con esta persona? Porque esta persona lo está sufriendo. O sea, a mí me parece cruel y mal y creo que hay que llegar. O sea, Correcto. no me vale que, no, es que mira, es que si todos viviésemos, no sé, bajo un paradigma tradicional nos iría mejor. Pues mira, pero es que no es así. O sea, es que no es así. Claro que hay personas que a lo mejor encajan más en eso, hay personas que encajan menos en eso, pero ¿qué hacemos con la persona que está mal? Convencerla de que cambie, de que decirle que su ideología está mal, que todo lo que siente está mal, que mejore, que se haga más fuerte, que aprenda a proveer. Eso ya ha pasado. Yo he tratado a gente en terapia que venía del mundo del emprendimiento con estos discursos. Yo he tratado a gente en terapia que venía del mundo pick-up, del mundo de la seducción. Y Mm. claro, la hostia ha sido tremenda. El segundo año no te das cuenta, dices, mira, si es que hasta parece que funciona. ¿Y luego qué? Luego coges y te das cuenta de que todo era un cuento chino, de que no te sientes bien por mucho que lo hagas, de que siempre hay algo más que conseguir, de que siempre estás nervioso, de que hay algo que te hace sentir triste y no sabes por qué, que tú pensabas que ibas a llegar ahí, que esa vida te iba a solucionar y que iba a ser lo que iba a ser y luego no es así y se te cae el mundo. Sí. Pero Claro. de eso no se habla. ¿Podrías contar, ahora que hemos puntualizado Exacto. esto, cuenta un poquito tu experiencia? Porque claro, yo conocí a Álvaro a raíz, bueno, yo sigo muchos psicólogos y evidentemente es contenido que tarde o temprano me llega, lógicamente. Pero yo conocí a Álvaro porque hay un vídeo suyo se hizo más o menos viral en el que simplemente explicaba un poco cómo funcionaba la manosfera, ¿no? Igual podemos hablar también un poquito de esto. ¿Y qué te pasó? O sea, ¿qué, qué decías bueno, lo primero, ¿qué decías en ese vídeo, ¿no? Para la gente que nos está viendo y escuchando. En ¿Cuál ese fue la vídeo reacción? decía, pues nada, la manosfera es un movimiento que ha surgido pues, en el mundo de las redes, en el mundo online, en internet y tal, y se compone de determinados grupos, ¿no? Y hablé de los, bueno, 4 o 5 grupos que en cierto modo componen la manosfera. Un poco mi objetivo era simplemente visibilizarlos. Y claro, aquí yo me doy cuenta de que, bueno, o cometo tremendas cagadas o no sé, o lo que al final la realidad es que hay como personas que en cuanto sale un discurso así, pues se sienten atacadas y creo que yo ahí tengo que hacer un análisis de cómo divulgarlo, porque al final yo lo que quiero es llegar a esos casos que están mal para que puedan abrirse y creo que así no voy a llegar, o sea, creo que así lo único que hago es meterme en esta espiral de odio de la que no quiero salir y bueno, pues en ese vídeo yo creo que cometo el error de decir que el feminismo busca la igualdad, lo cual por eso todo el rato que el feminismo no busca la igualdad, y cometo el error de decir bueno, de que el movimiento Red Pill en cierto modo fomenta el odio hacia la mujer. Y pues por eso me han caído de palos, que yo me han dado ganas de meterme en una cueva estos días y decir, que os den por culo y mataros ahí.
Que se acabó ya, que yo tengo mi trabajo, tengo mis cosas, mi vida, que yo divulgaba en redes por felicidad, por mostrarme un poco, por opinar, no sé, por saciar mi parte histriónica o lo que sea a nivel psicológico. Y mira. Ya no se puede decir nada en este país. Y me han dado ganas de decir, estamos muy mal. O sea, es que estamos muy mal. Claro. Es que estás atacando a la concepción política que tienen del mundo y algo que los vertebra, ¿no? Claro, pero es que su concepción política, ellos están ahí súper felices en su concepción política, pero es que dentro de 5 años pueden darse esa hostia de la que hablo. Claro. Y hay que... ¿Va a venir tu concepción política a salvarte? Claro. Es que esa es la movida. Que, bueno, para empezar, que sepas que en el momento en el que tú haces un vídeo sobre un tema, por ejemplo, criticando a la Red Pill o a la Manosfera en general, o a este tipo de grupos, lo que va a pasar es que ese vídeo les va a aparecer a ellos principalmente. Entonces, claro, a mí me pasó lo mismo, lo hemos comentado antes entre bastidores. Yo en general subo un montón de vídeos, un montón de contenido y bueno, pues tengo comentarios un poquito de todo, la inmensa mayoría positivos. Pues claro, tú ves a quién le llega y le llega pues, a gente de tu cuerda, a tus seguidores, etcétera, que el algoritmo entiende que le interesa. Pero ¿qué pasa? Cuando tú coges un vídeo sobre alguien y lo comentas, el algoritmo se raya. Entonces a veces le enseñas ese contenido a gente que no es de tu cuerda, pero que va a reaccionar. Entonces, claro, cuanto más reacciones hay, más lo enseña porque el algoritmo entiende que es que está funcionando de madre. Y así me pasó a mí, que yo hice un vídeo. Hay una frase que se repite mucho desde estos posicionamientos, ¿no? Que si una mujer es promiscua o ha tenido un pasado donde ha estado con varios hombres, promiscua a lo mejor es tener 30 años y haber estado con 15 o 20 tíos, ojo, ¿vale? Y dicen aquello de si haces esto, pues con gatos y vinos será tu destino. Es decir, vas a morir sola y borracha porque nadie te va a querer. Y claro, a mí es una frase que me parece muy tramposa, pero me parece falaz, me parece que es reducir a la mujer a un mero instrumento, ¿no? De hecho, la comparan con un coche, que si tiene mucho kilometraje, que si es como un retrete muy usado, bueno, una barbaridad que te cagas. Y además me parece un poco de chantaje, ¿no? Porque al final de lo que se trata un poco es, consciente o inconscientemente, tener el control sobre la vida sexual de las mujeres, en mi opinión. Entonces es como, bueno, o haces esto, o tú no vales para tener una pareja, no vales para comprometerte, y no sé qué onda. Y claro, a mí me parece chantaje emocional. En plan de, o haces lo que quiero, o no tal. Entonces, claro, yo en ese vídeo expreso eso. En plan de, es que a mí me parece que esto es así. Pues lo publiqué en febrero y aún recibo comentarios. Tengo unos 8.500 comentarios. Pero Por todos supuesto, los días, todos los comentarios, que por cierto, Joel, que todavía me está viendo, dice, no creo que pudieras mantener un debate. Yo he ido a la Red Pill y he mantenido debates de 3 horas y media. El último, yo contra 5 personas. Te debato lo que quieras. O sea, quiero decir, te debato lo que quieras. Joel, que tienes examen mañana. No, es verdad, lo tiene. Que ya he estado hablando con él. Que o lo tiene ya muy controlado o no sé. Eso, primero los deberes, que al final, tengamos la opinión que tengamos, las necesidades materiales son las mismas. Y a veces no quedemos en eso. Que después de estar discutiendo, luego uno tiene que ir a trabajar sus 12 horas. No, uno tiene... por echar un capote a Joel, bueno, él es un chaval que está en estos discursos, ¿no? Que él tiene su forma de pensar, pero hablando con él he podido llegar a una especie de entendimiento que he dicho, mira, creo que en algo podemos llegar al entendimiento, ¿sabes? Pasa que sí que está claro que estamos en las antípodas cada uno y al final choca. Pero bueno, creo que ha sido capaz de poder hablar y mantener un debate de una forma pues lo más constructiva posible, que es lo que dudo quizá de estas otras personas que buscan más la interacción y el dinero. Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay perfiles de todo tipo, hay perfiles conocidos que están más abiertos al debate y operan con ciertas normas, que es a donde yo suelo ir, donde creo que se me va a respetar y donde creo que de verdad la persona, evidentemente, pues, tiempo para el machaque siempre hay, pero que bueno, que por lo menos se me va a respetar y se van a respetar unos mínimos. Y hay gente, evidentemente, que no, eso ya depende. Pero es verdad que yo creo que hay una toxicidad inherente dentro de estos discursos que explica cómo desde discursos diferentes hay una parte que ataca constantemente y con mucha vehemencia y otra parte que no. Claro, ellos lo justifican en que son una reacción a algo y que por lo tanto está justificado ese ataque. Yo creo que simplemente están revalidando algo que ya tenían dentro
y que les permite reafirmar su propia identidad y sus propios parámetros que le hacen ser tóxicos en alguna medida, ¿no? O que tienen conductas que son negativas. Entonces, claro, así pueden dar rienda suelta a todo eso y te pueden llamar, además, es que utilizan un vocabulario de la misma forma. ¿Ves? Por aquí Joel dices, es simple, vosotros también atacáis violentamente. No es nada simple. Yo, mira, te invito de verdad. Es más, yo te digo, Joel, que personas, influencers, creadoras de contenido que tú defiendes, me han confirmado en privado que es cierto que sus comunidades son el triple o el cuádruple de tóxicas que las nuestras. Y que no, incluso que no saben qué hacer para detenerlo. Yo siempre les digo, es que vuestro discurso es inherentemente tóxico, no pueden separar una cosa de la otra. De hecho, el propio J. Red Pill en el podcast dice, nada más empezar, por favor, no insultéis, no faltéis al respeto, no sé qué, y da igual, es que da lo mismo. Sin embargo, en el chat, ¿tú has visto que alguien te falta el respeto o te diga algo? Voy a meterme yo en un chat de esta gente a ver qué pasa. No, de verdad, no depende, Joel. O sea, es que está comprobadísimo, hay estudios sobre eso, también hechos. Y aparte, quiero decir, aquí hacemos una sección que se llama el Desmontando ultraderecha, que te puedes quedar al final y se ven los comentarios del chat. Y son todos jartadas. Joel. Es increíble. Quiero decir, te puedes meter, si quieres, también en nuestro vídeo al descubierto con muchos comentarios. Lo vas a encontrar muy fácil porque está en vídeos y verás que tiene una locura de comentarios. Y no solo eso. Y no solo eso. Las faltas de respeto, cuando son hacia mí o hacia Álvaro, que somos hombres, está siempre dirigida a atacar nuestra masculinidad. Que si somos unos pagafantas, que si lo hacemos para follar, que si no sé qué. Pero como si fuéramos mujeres... Ojalá te agredan sexualmente, ojalá te pillaran entre 5 moros y te lo explicaran bien explicado, sé dónde vives, escúchame. Escúchame. Sí, es horrible. De hecho, pasa algo muy curioso también, porque ellos a veces, ¿no? Pues intentan, o lo que yo he visto, ¿no? De estos comentarios, como te dicen, es que aquí hay un sesgo de confirmación, aquí hay una falacia, aquí hay un no sé qué, ¿no? Como este cierto discurso retórico como de sabiondo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, me ha pasado una cosa muy curiosa de que un chico que hablaba de la hipergamia, en uno de los vídeos se ponía a defender la hipergamia, le digo, mira, aquí hay un estudio que habla de que la hipergamia, a mayor condición, pues eso, a mejores condiciones socioeconómicas y un contexto más igualitario, disminuye, desaparece, sobre todo, de hecho, en países desarrollados, ¿no? Y como al proponerle eso, el chico me contesta, dice, bueno, es que eso se debe porque la mujer entró al mercado laboral y, claro, ya no les hacía tanta falta, pero la hipergamia sigue existiendo. Es como, tío, pero si te lo he puesto delante. O sea, a veces hay un no quiero ver en este tema y creo que, la verdad es que no sé cómo saltar ese muro. Es complicado. Una vez, cuando hablamos de procesos de radicalización, llega un momento que ese muro es insaltable. O sea, en el momento, de hecho, bueno, tú esto lo sabrás, en el momento en el que una persona tiene un sesgo demasiado grande, ve las cosas en blanco y negro, te identifica como el enemigo y no sale de ciertos dogmas o discursos, no merece la pena. O sea, quiero decir, no lo vas a sacar de ahí. Lo que pasa es que, bueno, yo quiero pensar que la inmensa mayoría no está en esas. La inmensa mayoría puede defender un elemento, 2, 3 del discurso, pero yo creo que la gran mayoría de la gente está dispuesta a sentarse a hablar y a debatir y no hay ningún problema, sobre todo en el cara a cara, porque también a través de las redes sociales es muy fácil caer en el insulto y es muy fácil caer en la falta de respeto, pero la inmensa mayoría de la gente que insulta o que falta de respeto por redes sociales no lo haría en persona. Es decir, y todos hemos caído en rayarnos un poco a veces en redes o en soltar comentarios inapropiados que luego dices, joder, es que si esta persona lo tuviera delante no le diría esto. Entonces, eso pasa en general. Entonces, yo quiero pensar que la mayoría de la gente está dispuesta a cambiar de idea o como mínimo a respetar las tuyas. Pero es verdad que yo creo que discursos como los de la manosfera, ¿no? Como los que vemos, pues los que he comentado, ¿no? Los artistas estos del ligue, ¿no? Todos estos discursos que intentan siempre venderte que lo que tienes que hacer es ser todavía más hombre, reafirmarte en tu masculinidad, etcétera, y yo te voy a ayudar a conseguirlo por 150 euros, yo creo que hacen mucho más mal que bien y que favorecen esa radicalización. No creo que la provoquen, porque al final son el síntoma de algo que falla, ¿vale? Pero sí que creo que pueden confundir mucho a los chavales. Sí que creo que pueden dar un mensaje equivocado, porque precisamente lo que te va a hacer pasarlo mal
es seguir por esa vía. Si es que está demostradísimo que el tema este de los roles tradicionales, de apegarse a la familia tradicional, al estereotipo de siempre, primero, ese estereotipo nunca ha existido como tal, es un constructo social, es una idealización que luego en la realidad no se ha cumplido nunca. Y dos, es una fuente de infelicidad constante y ha sido una fuente de infelicidad constante, por eso lo hemos derribado, o por eso por eso estamos en ello, porque es que es terrible sobre todo para las mujeres. Sí, sí, sí. Es que... Y es así. Y de hecho, esto que dices de los cursos y la monetización, yo recuerdo que cuando yo tenía 21, 22, se hablaba de una cosa que era el RSD. No sé si os suena o algo, que se llama Real Social Dynamics o algo así, que era como una forma de enseñarte a ligar. Uno de los exponentes de aquella época en España era un tío que se llamaba Mario Luna, ¿vale? No sé si os Sí, suena de algo, si yo, no. yo me he leído el libro suyo. Yo tengo el libro suyo, se llama El Sex Code. Eso, el Ese fue Sex Code. mi primer contacto con este tipo de discursos, fue leyendo el Sex Code. Y joder, tela, ¿eh? Tela. Pero que todos estos tíos que estaban en esa época hablando de esto han trincado la pasta y han desaparecido. Y ahora hay otros. O sea, es que esto es curioso. Ahora hay otros que están trincando la pasta y desaparecerán. O sea, yo creo que esto también es para plantearnos de decir, oye, ¿de verdad no nos damos cuenta de que quizá nos están dividiendo para aprovecharse? No sé, mi opinión, ¿eh? Buen planteamiento, buen planteamiento. Yo lo que veo también aquí es que sobre esto, sobre esta crisis de identidad, de valores, etcétera, que vivimos actualmente, la gente se aprovecha también para hacer un modelo de negocio. Que a mí me preocupa porque luego, cada vez que he conocido a alguien que sostiene este tipo de discursos o que vende un modelo de negocio X, es que luego en la vida real no lo hace tal cual. Es que luego en la vida real no lo hace. No es así. ¿Cómo lo vas a hacer tal cual? O sea, ¿cómo te vas a poner a saltar parques y para hablarle a una... O sea, saltar un seto de un parque para hablarle a una tía? O sea, no sé, yo he visto vídeos de esto y digo, pero es que eso no es normal. O sea, lo más seguro es que esa persona se asuste. O sea, no le va a gustar. O sea, al final es un poco, no sé, el discurso viciado de siempre, de nos quieren engañar, de nos van a sacar el dinero, pero es que es cierto. O sea, hay una parte aquí económica que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, pues yo pues por suerte, ¿no? Pues tengo mi trabajo, esto lo hago por lo que lo hago y gano 4 duros hablando mal y pronto, que no me puedo pagar ni una casa hablando mal y pronto. Entonces es como, pues tío, o sea, vamos a verlo, porque el poco dinero que tienes, invertirlo en esto a lo mejor no es la mejor opción. Y tu frágil autoestima y tu crisis de identidad, sostenerla en estos pilares a lo mejor no es la mejor opción. Por lo que sea. Por Por lo lo que que sea. sea. Claro, Porque luego, bueno, en fin. exacto, sí. El tema es esto exactamente, ahondando más en cómo se relacionan los hombres jóvenes, sobre todo, siempre generalizando y siempre desde un punto de vista, desde una óptica generalista. ¿En qué más cosas puede afectarles? Y luego, sobre todo, hablaremos, que creo que es interesante, de cómo podemos cambiarlo, ¿no? De cómo podemos vender o desarrollar lo que se ha llamado masculinidad alternativa o masculinidad deconstruida, que personalmente a mí estos conceptos me dan muchísima alergia. Pero claro, sí que me gustaría saber eso, en qué otros aspectos, ¿no? Están perjudicando este modelo de masculinidad a los hombres o han perjudicado, ¿no? A lo largo de la historia. Y con qué podríamos hacer para presentar un modelo alternativo o cómo podríamos hacer que los hombres, pues eso, por lo mínimo fueran adultos funcionales que como mínimo no fastidiaran a las personas con las que se relacionan, ¿no? Bueno, yo ahí, a raíz de conversaciones que he mantenido con, bueno, una de hecho ha sido con Joel, que está ahí en el chat, creo que sí, y con también ciertas personas de los comentarios, que algunos sí que se ha dignado a hablar, que por cierto voy a dejar ya de hacerlo porque es que esto me está envenenando. Hay una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención, que es el conectar con el dolor real que ellos tienen. Y creo que a lo mejor en el discurso, por ejemplo, en el que yo he caído, ¿no? En este vídeo,
ahí no conectamos realmente con el dolor. O sea, yo siento que he trabajado muchísimo más la masculinidad y como he hablado de pareja y ahora hablo de masculinidad, siento que la he trabajado más hablando de miedo al compromiso que de toda esta chorrada de la manosfera, ¿sabes? O sea, de todo este vídeo de la manosfera. Y simplemente planteando hablar del miedo al compromiso, creo que he captado a más tíos que con la otra manera y ya he podido ir hablando de todo esto, de dónde venía todo esto, de estas estructuras y tal. Entonces creo, a lo mejor porque soy psicólogo, pero creo que la respuesta va a estar en la empatía, pero no lo sé. No te sabría decir. Yo creo que hay que optar por esa estrategia, porque yo lo poco que he aprendido de este vídeo es que, tal y como lo he vendido, sí, a la gente que le gusta, le ha encantado, el vídeo ha viralizado, un montón de likes, un montón de compartidos, un montón de subirlo a stories, ¿sí? Pero a la gente que no le gusta ha sido una ola reaccionaria que no he conseguido nada. Y me recuerda un poco a como cuando estás en terapia y vas muy rápido a decirle al paciente lo que le está pasando, que hace como, déjame, ¿sabes? Y creo que ahí quizá desde la empatía, desde lo que de verdad les duele en el sentido de ir a la herida, a lo mejor rascamos algo más, es mi opinión. A ver, desde luego una conexión emocional es vital, como mínimo para que alguien te escuche. Mm. Porque si no, en el momento en el que detecta un ataque, suben las defensas y ahí ya no tienes nada que hacer. Cuando trajimos a Lionel Delgado, él hablaba mucho de la dificultad de conectar con los chavales cuando partimos de una brújula moral diferente a la de ellos. Es decir, o dicho de otra manera, lo que valoras tú no es lo mismo que valora un chaval. Entonces quizá conectar con él desde valores, desde tus propios valores. Por ejemplo, nosotros ¿qué valoramos? Pues la igualdad, la justicia social, el medio ambiente, yo qué sé, ¿no? Tenemos una idea muy millennial y muy de nuestro tiempo de cuál debe ser el futuro de la humanidad. Pero un chaval, ante el desastre que se avecina, quizá está más interesado en tener éxito social, tener capital sexual, yo qué sé, tiene otras prioridades que no son las tuyas. Entonces, quizá estamos aleccionando desde el prisma equivocado. Quizá hay que conectar desde sus necesidades, desde lo que buscan, desde su historia generacional, que es tristísimo, ¿no? Yo creo que los chavales tienen de ahora, la generación Z, tiene un marrón increíble y cada generación lo tiene peor que la anterior, en general. O sea, yo lo percibo así claramente. Creo que las generaciones más jóvenes tienen muchísimas oportunidades porque disfrutan de un montón de cosas que quizás generaciones anteriores no, pero el futuro es mucho más incierto. Y la incertidumbre es terrible. O sea, yo creo que es de lo que peor se gestiona, ¿no? Y la Entonces, carga de estímulos, o sea, tienen una carga de estímulo brutal. Al final, naces ahí en este entorno de redes y inmersivo ahí, que tienes 20.000 opiniones, 20.000 vídeos. O sea, al final construir una opinión propia con tanto sesgo por todos lados es muy difícil. Y yo creo que si nosotros es lo que decías, ¿no? Que si caemos en los sesgos de nuevo, bueno, conectaremos con alguno, pero en general nos van a mandar a paseo. Y yo creo que ahí autocrítica. O sea, yo ahí creo que hay, por lo menos en lo que a mí me corresponde, yo creo que hay una parte de autocrítica. sí, de hecho, cuando yo hice el vídeo este que te comenté, porque yo hice un vídeo, el vídeo este sobre la frase esta famosa, me escribió un psicólogo con el que yo había, se llama Psicofem, creo, algo así. Es un chico que ha hecho mucha divulgación contra la pseudociencia, ¿no? Contra el rollo este de las cartas astrales, las constelaciones, el eneatipo, el PAS, todo este rollo. Sí, Ese melón otro día. ese me lo para otro día. Bueno, él hacía mucho contenido de ese y yo también hacía en ese momento mucho contenido de ese y nos seguimos y tal. Bueno, él no sé si me sigue, no me acuerdo. Y me puso un comentario en el vídeo bastante crítico, en verdad. Me dijo algo así como, aunque comparto lo que has dicho, quizás este vídeo no ha sido la mejor manera. Y claro, yo lo pensé y dije, a ver, no sé si es la mejor manera por lo que tú me estás diciendo que no es la mejor manera, porque, pues eso, me hablaba de la conciliación, de la empatía, de no sé qué. Pero claro, yo siempre estoy entre dos dualidades, y Juanfran me conoce mucho, de voy a intentar empatizar y conectar al máximo con una persona, sobre todo que está radicalizada, que además probablemente es víctima de muchas mierdas, o estoy hasta la polla porque al final estáis con vuestros puñeteros privilegios de mierda, haciéndolo sufrir mal al resto, estáis promoviendo un discurso de mierda que está hundiendo al mundo y voy a ir a machetazo limpio. Entonces yo me debato siempre entre esas dos dualidades.
Y según el contexto hago una cosa, es verdad, tengo una versión como muy amable y muy diplomática y muy conciliadora, pero de verdad que a veces digo, mira, voy a pegarle fuego a todo, digo, vas a volver a empezar, no pasa nada. Eso, Y es eso, como yo complicado. digo, eso te lo da el haber nacido en el barrio. Porque cuando, Exactamente. cuando eres de barrio es como, no como el meme este, ¿no? De, bueno, digo las cosas asertivamente en el trabajo o demuestro que me crié en el barrio, ¿no? Y sale ahí una imagen de estas chorras. Es que es un poco así y caemos en eso. Y a mí también me pasa. O sea, conforme lo ibas diciendo, o sea, me he sentido totalmente identificado, digo, porque es que me pasa lo mismo. O sea, hay momentos en los que quiero ir a la guerra, quiero ir a la lucha porque me coge ahí el enfado, me coge la rabia, me coge el pero. ¿Cómo puede ser esto? O sea, a estas alturas que estemos hablando de si lleva la falda más corta o menos corta y luego te paras y dices, no estoy, así no pierdo yo mi propio objetivo. Entonces, yo no sé cómo lo voy a solucionar, pero sí que puedo decir que me han dado ganas de abandonar las redes, ¿eh? Y lo Claro. digo Claro. abiertamente. Es que ese es el objetivo, ¿entiendes? Es decir, no es que te hayan respondido y de casualidad te dé ganas de abandonar las redes. Si abandonan las redes, pues mejor para ellos. Las campañas de acoso, el perseguir, el destruirte personalmente, todo esto forma parte de su estrategia. En muchos casos no hablo de que todo el mundo la ejecute de una manera racional y pensada, pero sí que el objetivo es convertir las redes en un espacio tan tóxico que a ti no te valga la pena participar. ¿Vale? Por eso ellos en lo que se enfocan mucho es en monetizarlas, porque en el momento en que tú puedes monetizarlas, te da igual en lo que se convierta. Y Claro. te da igual lo tóxicas que sean, lo personal, la destrucción que ocurra, porque tú estás viviendo de eso. Entonces tú puedes decir lo que quieras. Si vives de eso y tienes una comunidad que te apoya, ¿qué más te da? Joel está diciendo algo muy interesante, que por cierto, Joel, te recomiendo que... No te voy a recomendar que veas ningún discurso político, porque no voy a ir por ahí. Te recomiendo que veas un directo que tuvimos aquí con un chico que se llama David Saavedra, donde hablamos de radicalización política. Te lo digo David por... Saavedra, de hecho, reaccionó a uno de mis vídeos y asumí mucho su crítica porque él, básicamente lo que decía en ese vídeo es que no iba a conectar una mierda con los chavales si lo hacía así. Y bueno, le he escrito y todo como diciendo, hostia, tío, creo que tienes razón, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo todavía. Claro, él te va a decir que seguramente que o es cara a cara y de manera personal, o seguramente no puedas hacerlo, porque, bueno, yo con David Saavedra me relacioné durante un tiempo y hablábamos mucho y tal sobre estos temas. Eh, Te lo digo porque yo no digo que seas nazi, yo te digo porque has dicho algo que me parece muy interesante, que veo mucho en gente radicalizada, ¿vale? O que está en proceso de radicalizarse, que es lo que yo llamo la arrogación de la objetividad. Es decir, yo me creo en posesión de la verdad y por lo tanto lo demás es subjetivo. Sí, claro, tú dices que no es radical y eso es lo que dice un radical. Yo no digo que lo seas. Yo te digo que en el momento en el que tú dices que tu moral es objetiva y real y la de los demás es la subjetiva, es el primer paso precisamente para caer en sesgos. Solo te digo eso, solo te digo que consideres que porque es posible, y solo que es posible, que te estés equivocando. Ya está. La mera consideración de que uno puede estar en la equivocación ya es un paso para tener la mente más abierta. ¿Vale? Claro, la moral cristiana es objetiva en el sentido de que te lo da todo mascado. Pero cualquier brújula moral, o prácticamente cualquiera, está sostenida sobre la base de una construcción. Entonces, alguien escribió la Biblia y escribió lo que es la moral cristiana sobre unas determinadas bases, pero hay otras muchas brújulas morales. Entonces, la tuya no es más objetiva o más subjetiva que la mía, ni uno es peor ni una es peor que la otra. Pero sobre todo, si tú quieres estar abierto a un debate, tienes que estar abierto a la posibilidad. Y lo que te voy a decir es muy gordo. Porque incluso asumirlo en mí mismo es muy jodido. La posibilidad de que todo tu pensamiento, todos tus fundamentos y todo lo que crees puede ser una gran bola de humo. O sea, te puedes estar equivocando hasta en lo que más arraigado tienes en tu cabeza y lo que más arraigado está en la construcción de tu propia identidad. Y eso es muy jodido. Eso es muy jodido. Muy jodido, porque normalmente hay creencias a las que no renunciaríamos por nada del mundo, aunque nos pusieran la verdad en la cara. Y eso es muy complicado. Muy complicado. Pues, y si dices, Joel, que has cambiado muchas veces de opinión y que estás abierto a equivocarte, te felicito. Porque yo creo que ese es el camino para,
para criticar. Otra cosa, yo evidentemente creo que te equivocas, porque creo que los dogmas de fe no ayudan en nada. Pero que estés abierto a la posibilidad de equivocarte ya es una señal. Igual nos equivocamos nosotros y la moral judío-cristiana es la que debe de guiar el mundo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé tú qué opinarás, Álvaro. Yo, hombre, yo creo que no. O sea, ¿qué voy a decir yo, no? Si soy un abanderado de los woke y todas estas vainas que me dicen. Pero no, yo creo que no. Y coincido totalmente en esa, bueno, esa forma de pensar, ¿no? Que tienes de todo lo que yo sé puede ser erróneo. La comparto y de hecho la aplico y me la aplico al feminismo también. O sea, el feminismo no se excluye de este principio y me lo aplico. Y creo que es bueno porque si no lo hacemos no vamos a conectar con el dolor de esa otra parte y la radicalización al final, seguramente el chico que estuvo la semana pasada lo explicará mucho mejor que yo, pero puede traer problemas bastante feos y situaciones muy, muy, muy malas y desagradables. Entonces, creo que es mejor planteárselo desde ahí. Vale, pues mira, ahora que has comentado lo woke, una preguntita así ya para ir cerrando. Una de las cosas que hemos hablado entre bastidores es por qué a veces nuestro discurso, o el discurso woke, que por cierto yo sostengo que el concepto de woke no existe, Yo que es un hombre de paja, diría evidentemente. que no utilizar ese concepto de esa manera así, porque me parece que no Claro, existe. que Es no decir, existe, ¿no? es una etiqueta inventada que además no tiene una base. Es decir, porque la gente no se autodefine como woke, ¿vale? Es decir, no Exactamente. hay gente que se subrogue de yo soy woke, ¿vale? Ni en el fondo, o sea, ni siquiera es una postura escondida, ¿no? Porque sí que hay gente, por ejemplo, que dice yo no soy de extrema derecha, pero en una conversación privada o ya cuando la cosa te dice, sí, yo soy de extrema derecha, ¿qué pasa? ¿No? Claro. Pero lo del woke es una etiqueta inventada que te han puesto y con la que no se identifica casi nadie y que ni siquiera ellos mismos saben lo que es. Es una cosa o es otra dependiendo del momento. ¿Vale? Y es la típica etiqueta de posmo, tal, no sé qué, no sé cuántos. El año que viene o en 2 años será otra. Porque lo que han Exactamente. hecho desde 2018 es, cada año prácticamente ha ido a crear una etiqueta diferente. Claro, la cuestión es, ¿por qué un discurso que habla hipotéticamente de igualdad, de libertad, de diversidad, por qué a veces puede generar tanto rechazo en la gente joven? O en los hombres Vale. jóvenes. Yo creo que aquí tocamos un pilar que ha estado puesto ahí durante muchos años y ir a tocar ese pilar, el tambaleo puede ser tan tremendo que, claro, va a generar tanta disonancia que que la voy a querer corregir en mi cabeza, ¿sabes? Voy a querer volver a ese pilar. Y luego, a la izquierda, siempre se nos ha achacado, ¿no? O, bueno, la izquierda, lo progre, ¿no? De la superioridad moral. Y yo creo que han hecho esa misma asociación. Venís de superioridad moral y como venís de listos, estáis equivocados. Y yo creo que es lo que nos pasa, ¿no? Pues que al final nos critican desde tío, tú hay datos que dicen lo contrario y vienes a adoctrinarme y vienes a decirme las cosas y tal. Y además hablan de cosas como súper, no sé, como que en tiempos pasados las cosas eran mejores, ¿no? Por ejemplo, hablan de que en la educación adoctrinamos. Dices tú, vamos a ver, como si hace 40 años no se adoctrinase dentro de las aulas en el sentido de que hubiese un sistema político que influía. O sea, estamos avanzando realmente hacia la inclusión y ellos plantean que realmente estamos haciendo lo contrario, cuando es una trola enorme. Claro. No sé. O Es un sea, sesgo gigante. Perdón, dime. Que digo que eso es un sesgo Claro, gigante, ¿no? a Es mí, decir, es una retransformación conservadora, ¿no? Es decir, de que no se adoctrina en colegios religiosos, en cambio, la escuela pública que intenta formar un tapiz neutral, eso es adoctrinamiento. Y mi Eso es un sobrina de 4 años que va a un cole religioso juega a llamar a la Virgen con el teléfono porque no la han adoctrinado y no le han hablado de catolicismo, ¿no? Claro. Es un recurso muy inteligente, ¿vale? Es como llamar ideología de género a los estudios de género. Que generalmente, ¿de dónde además te sale el tema de ideología de género? O sea,
el término surge de grupos ultraconservadores religiosos de América Latina. Claro, yo te digo que lo tuyo es ideología y que lo mío, en cambio, es una explicación racional de la realidad. Cuando justamente tu explicación es ultraconservadora y nada racional. Es decir, viene de unos valores superiores que no están atados a la razón, ¿no? Unas verdades absolutas que lo son porque sí. Porque vienen dadas y reveladas, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me hace una cosa muy graciosa, que de hecho vamos a tener que hacer un vídeo en algún momento, como cuando a una inteligencia artificial le das todos los datos, se dedica a zurrar la ultraderecha en cada respuesta. Esto está pasando con la mayoría de IAs, ¿vale? Por ejemplo, la de Grok es la hostia, porque no paran de intentar decirle que diga los tópicos de la ultraderecha y Grok les dice, no, esto no es así, ha pasado esto y esto y esto, ¿sabes? Porque claro, es decir, el pensamiento ultraconservador, y esto para Joel me parece interesante, no se basa en la racionalidad. Que todo además, de esto no hemos hablado, es decir, por ejemplo, cómo desde parte de estos discursos de masculinidad se habla del hombre racional, ¿no? Y las mujeres emocionales, cuando el discurso ultraconservador no se basa en la racionalidad. Es decir, el valor superior no es el intelecto, no es el pensamiento como base de todo, son valores superiores que están ahí, es decir, el orden natural, la familia, la religión, la patria, ¿no? Cuando ya sacamos a discursos políticos. No tiene que ver con la razón, ¿vale? Son verdades elevadas que están en la base de este pensamiento. Bueno, es brutal. Sí. O sea, estoy súper de acuerdo en todo lo que has dicho. Y creo que ocurre tal y como lo dices. Claro. Es que además, a mí me llama mucho la atención una diferencia que yo veo mucho. Es que, claro, cuando yo era chavalillo, con 17 años, cuando se hablaba en las escuelas o cuando se daban talleres relacionados con la igualdad o con la educación sexual, etcétera, se acogían con mucho entusiasmo. Sin embargo, o sea, todos teníamos muy claro que Franco y Hitler eran los malos y de que todo lo que hablase de igualdad, de inclusión y de diversidad era lo bueno. O sea, había como mucho una o dos voces disidentes que sabíamos que era el ultracatólico de turno o el que llevaba votando al PP desde los 14 años de turno y estaba en las juventudes. Pero ahora es como si en parte de la población lo disidente, ¿no? O lo que se acogiera y se percibiera como positivo es la negación de esa diversidad, ¿no? Es la negación de esos discursos y la reafirmación en es válido una única forma y una única manera de hacer las cosas. Y eso tiene que estar relacionado sí o sí con el contexto en el que vivimos, ¿no? Al final la chavalada es contestataria por antonomasia. Y por otro lado, tiene que ver mucho con todo lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? Esa falta de autoestima, Bueno, tampoco quiero achacarlo todo a la falta de autoestima, pero sí creo que hay ciertos discursos y ciertas radicalizaciones que sí que dan seguridad en algunos aspectos, ¿no? Claro, porque son coherentes y mantienen tu sistema de creencias intacto y eso que puntualizabas es muy importante. O sea, no es que todos tengan problemas de autoestima o problemas de habilidades sociales, no. Pero al final estos discursos sí que conectan con el dolor que a lo mejor nosotros no estamos conectando. Porque un pick-up te va a hablar de cómo ligar y a ti es súper normal que como adolescente te dé miedo cómo ligar. O sea, ahí ya están conectando ellos con un dolor y nosotros no lo hacemos. Entonces, claro, lo que pasa es que luego te está enseñando a manipular como un bellaco, pero bueno, conecta, en la parte de negocio, conecta con ese dolor. Y nosotros hemos caído quizá más en ese adoctrinamiento que a veces nos dicen, ¿no? De que caemos ahí y en vamos a hablar de esto y hay un problema con esto y ponerlo en la cara y ponerlo en la cara. Y a lo mejor la persona lo que siente es rechazo en el sentido de decir bueno, es que a mí me han venido a hablar de esto y yo este problema no lo tenía. Ya veo. Sí, realmente es un triunfo del discurso individualista, ¿vale? Es en plan de, este problema yo no lo tengo, ¿no? Es decir, no es una cosa mía. Y también es verdad que quizás estos discursos de igualdad resultan menos creíbles, sobre todo que puedan funcionar y que sean eficaces o útiles en un entorno de prácticamente desesperación y sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, yo puedo entender eso. Luego también que, claro, han habido 20 o 30 años de avance social en una dirección y al final que te venga la reacción es inherente. Es decir, es coherente. Es inevitable. Ha ocurrido siempre. ¿Vale? Es decir, no es una novedad. Por eso llamamos desde hace
más de 100 años la reacción, ¿no? Porque es la respuesta a tal. Además, lo interesante que generalmente vemos muy poco es quién está muy interesado en financiar estos discursos. Porque de esto hablamos poco, ¿vale? Y no hablo de teorías conspiracionistas, sino de cómo muchas veces son los grandes millonarios los que están hablando de esto, porque si la gente estamos hablando de cuestiones puramente sociales, pues no señalamos cómo la élite se está quedando con el mundo, la élite económica, ¿no? O los precios del alquiler, porque estamos muy divididos entre Valle de los Caídos sí, Valle de los Caídos no, ¿no? Y eso no es ninguna sorpresa que luego un montón de multimillonarios, que hay todos multimillonarios, pues militen activamente las filas ultraconservadoras, ¿no? Y, venga, otros hablan de esta, otros hablan de la guerra cultural. Yo sé que en 2016 estaba hablando en una charla y debatiendo sobre el constructo biopsicosocial de la mujer en un entorno de deconstrucción de la masculinidad y de apertura de las relaciones no monógamas, y en otro estaba debatiendo sobre si era el hombre o la mujer la que debía de pagar en la primera cita para demostrar quién era el más macho. O sea, yo he estado en esos dos debates. Yo he estado en esos dos. Total. Y es como, me cago en la... Y es como, ¿cómo podemos estar tan... ¿Cómo tan puede separados, ser ¿no? que haya un sector que esté ya en otra movida y otros todavía estén en las disquisiciones que teníamos el segundo de la ESO, tío? O sea, es que es lamentable. Es lamentable, pero bueno, oye, quiero decir, uno tiene que estar Sí. para todo. No solamente que un sector esté en esas disquisiciones, sino que además ese sector como que conecte más y llegue más, ¿sabes? A cierto grupo de personas. Que esto, por supuesto, no se puede no entender, sino es por el altavoz que tienen las redes y la financiación en muchos casos, ¿no? Pero aún así es verdad que tiene una fórmula que consigue llegar más fácil. Eso también es una realidad, ¿sabes? Pero bueno, una vez dicho esto, no sé si quieres comentar algo más, Álvaro, a este respecto. Realmente, mira, yo creo que la clave... estoy muy de acuerdo en la parte de que no todo el mundo está podrido, de que hay esperanza, quiero pensar así, pero sí que creo, y me gustaría a mí finalizar pues un poco pues, este espacio que me habéis dado, haciendo énfasis en el tema de que o conectamos con lo que les duele de verdad y nos dejamos de ciertos discursos, o no vamos a captar. Y en esa no captación están pasando estos procesos de radicalización que habéis comentado perfectamente en el vídeo, en la charla de hoy, en el debate, y ahí pueden pasar cosas heavies. Y no... Esas cosas heavy luego son cuando todos nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Cuando de repente vemos que pasa un caso que dices, ¿cómo ha podido llegar a esto? Y eso pasa. Y hay que dejar de negarlo y hay que empezar a abordarlo ya como toca. Efectivamente. Sí. Toda la razón. Sí. Pues nada, una vez dicho esto, Álvaro, te doy las gracias por participar, ¿vale? La verdad es que ha sido una charla súper interesante. Hemos abordado muchas cosas, una pena no tener tiempo para abordar más, ¿vale? También, bueno, como a todos invitados e invitadas, te quiero conceder unos minutos para que nos cuentes un poco lo que quieras, para que nos hables, bueno, de cómo vas a encarar, si quieres, de cómo vas a encarar el futuro ante las redes, si tienes algún proyecto, cosa, alguna reflexión más que quieras apostillar, lo que quieras, Álvaro. Este tiempo es tuyo. Creo que reafirmarme un poco en lo último que he comentado. Creo que esa idea tiene que estar ahí, que tenemos que conectar con el dolor que realmente tienen para poder llegar y a lo mejor dejarnos de esos discursos tan adoctrinantes o que pueden parecer así o que son percibidos así, aunque no lo sean y sean ciertos. Y bueno, yo siento que he aprendido mucho esta semana. Siento que he descubierto un mundo que no conocía. Me he sentido atacado, esa es la palabra. Y a nivel individual, y por si alguien lo está escuchando y le puede llegar o no, da miedo. O sea, y esto quiero remarcarlo, cuando llega ese mensaje y te llega de esa forma, da miedo. Y si a mí me ha dado miedo a través de una pantalla de móvil, no me lo quiero imaginar en la calle. Y no me lo quiero imaginar en las situaciones que viven muchas mujeres. Entonces, ese miedo, que sepáis
todas aquellas personas que estáis en este discurso, que lo generáis. O sea, yo creo que eso está ahí. Y creo que eso es importante darle una vueltecilla y darle una reflexión, porque no creo que ninguna de esas personas quiera generar miedo. Y me callo. Muy bien, la verdad. Tengo mis dudas de que alguno no quiera generar miedo, ¿eh? Creo que algunos influencers sí que quieren generar concretamente eso. Pero es una gran reflexión, la verdad. Chapó. Y nada, mucho ánimo, Álvaro. Aquí nos tienes y tienes también a más gente, aunque parezca que no, aunque quieran venderte la sensación Exacto. de que estás No solo. estás solo, no estás solo, hay mucha gente ahí. Vale, o sea, te quedamos muy poco entre nosotros, pero estamos ahí. Vale, Álvaro, nada. Un placer y espero verte en otro programa. Muchas gracias y lo estáis haciendo genial. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Venga, a Álvaro. ti, hasta No, luego. Buenas noches. Dios.